que mientras más vibro bajo o en el miedo, evidentemente voy a atraer eventos de esa misma frecuencia. Sí, pero vamos a entender que aquello que yo atraigo a mi vida, ¿ok? En gran parte ha sido decidido de antemano, antes de encarnar, ¿ok? Aquí es que estamos tocando tantos puntos. Nosotros, nada de lo que nos sucede es casual. Ujú. Antes de encarnar, siempre tenemos lo que se llama el libre albedrío, ¿ok? Yo siempre digo, o por lo que yo entiendo, que la mayor parte de nuestro libre albedrío lo utilizamos antes de encarnar, porque estando del otro lado, con nuestros, desde el nivel, el aspecto superior del alma, desde nuestro ser superior, digamos así, y en compañía de nuestros guías, y no solo en compañía de nuestros guías, sino también de algunas de las almas con las que vamos a encarnar, elegimos las circunstancias que necesitamos vivir en la siguiente, digamos, encarnación, a través de las cuales esas circunstancias, que son las que estamos viviendo actualmente, cada uno de nosotros está en distintas circunstancias. Cada uno de nosotros, en este instante, se nos están apretando, de acuerdo a ciertas circunstancias, una serie de botones, ¿verdad? Cada uno. Bien. Entonces unos dirán, pero qué horror todo lo que me está pasando. Otros dirán, qué maravilla. Otros dirán, qué mala suerte, porque a mí. Otros se sentirán víctimas, otros lo toman como oportunidades, ¿ok? Pero esas circunstancias que tenemos delante de nosotros, esas pérdidas o esas dificultades o esas alegrías también, son las que desde otro nivel hemos elegido para exactamente que se nos aprieten los botones de o enojo, o victimismo, o gratitud, o tomarlo como una oportunidad. Es decir, eso que se nos está apretando ahorita en nuestras vidas, esos botones de desesperación, son botones de historias mentales y emociones, ¿sabes? Se aprietan unas historias. Esto no debería de ser así, yo debería haber hecho esto antes, o el otro debería haber hecho. Entonces me pueden apretar historias de culpa, o historias de que no es justo, o historias de muchísimo enojo, acompañado de las emociones. Entonces, tenemos que entender que para que esta luz que nosotros somos se manifieste en el plano físico en este instante, porque mi propósito, el propósito principal de encarnar, es que yo soy un medio entre el cielo y la tierra. Yo vengo aquí a aterrizar la luz de Dios, mi esencia, vengo a traer luz al planeta porque soy luz. Para eso me tengo que revestir de capas. Entre las capas de las que me revisto para poder entrar aquí, me revisto de un cuerpo físico, Ujú. ¿ok? Sí, que me hace olvidar todo esto. Pero entonces, para que yo pueda cumplir con mi propósito, que es manifestar quién soy en la tierra, llevo muchas encarnaciones y muchas muertes, ¿ok? Muchas vidas y muchas Claro. muertes aprendiendo a amar, ¿ok? Aprendiendo el verdadero sentido del amor, que es el amor incondicional. Pero yo vengo cargando a través de muchas vidas con una maletita de patrones mentales y emocionales muy basados en el miedo. ¿Por qué? Porque al encarnar en un cuerpo físico se me olvida la conexión con mi divinidad, con quien soy, y nace el miedo. Entonces yo voy dando, no sé, me voy tropezando en la vida, tengo que ir aprendiendo a aprendiendo cuál es el camino en la vida. Entonces, en un principio voy a actuar mucho desde el miedo, porque desde el olvido total de mi conexión con el todo, con mi conexión con Dios, voy a actuar desde el miedo. Y eso va haciendo que yo voy acumulando una serie de creencias y emociones, patrones basados en el miedo y en la separación, que vengo yo a través de las vidas ya a pulir. Yo ya vengo hoy por hoy para aquellos que están escuchando un programa como este, la verdad que se desvela, en los mensajes que está queriendo pasar Piero, es porque estamos listos para entrar en contacto con algo
mayor de nosotros, algo más profundo de nosotros. El muro de la Antártida es real. Claro. Y aunque cueste entenderlo, y yo entiendo perfectamente que a la gente le cueste entenderlo. Incluso yo teniendo la información que podía tener estando donde estaba trabajando en esas agencias extragubernamentales no oficiales, que no existen, incluso estando allí dentro, hasta que yo no puse los pies en el muro, dije, wow, realmente el muro existe, por mucho que tengas mucha teoría, pero si no lo ves realmente, pero es que es más que eso, porque no solo es que tuve, yo creo que la gran suerte, no voy a negarlo, de estar en uno de esos lugares, exactamente en un lugar donde directamente se está muy cerca de lo que es la parte oceánica, tanto Australia como Nueva Zelanda, Tasmania y todo lo que es el Mar de Ross, y una zona realmente muy protegida, desconocida porque está totalmente protegida y militarizada, por supuesto, donde hay dos bases muy importantes, medio secretas. Las bases se conocen, pero bueno, se conoce la parte exterior de las bases, pero hay una parte interior secreta, ¿no? Me estoy refiriendo, y ya, como dijimos el otro día con Arlequín, ya lo soltamos todo, ya no escondemos nada. O sea, me estoy refiriendo a la base McMurdo, entre comillas, la más conocida, y la otra es la base Amundsen Scott. Se conoce muy poco. Sí es cierto que hay personas más o menos civiles que pueden viajar a esos lugares. Hay un grupo también de científicos, pero como os digo, tiene dos apartados ese lugar, ¿no? Entonces, sí, por un lado, pues el muro de hielo, por otro lado, que circunvala lo que sería este reino, o este submirador, esta tierra, este mundo, como queráis llamarlo. Esas bases medio secretas, las otras bases conocidas en el cono sur sudamericano, que son un poco las bases científicas que todo el mundo sabe de todos los países del mundo, que no dejan de ser un poco como un frontis, un poco como una fachada para que la gente pues, que quiere ir a la Antártida pues les envían a esa zona que está realmente muy alejada de la zona donde el almirante Richard Byrd en su expedición High Jump, el gran salto, de los años 45, 46, justo después del final de la Guerra Mundial, llegó para intentar pasar este domo, intentar saltar a otro lugar, encontrarse con la cúpula, encontrarse en una zona donde tú muy bien lo comentabas, donde hay muchos más continentes, muchos tipos de seres, muchas cosas que desconocemos. Mira, fíjate que hoy estaba hablando con una persona y me estaba diciendo, tiene que haber mapas por todas partes que enseñen un poco la realidad. Yo le decía, mira, que yo sepa, bajo mi humilde sabiduría y conocimiento, que también es básico, pero bueno, algo tenemos de conocimiento. Para mí el mapa más exacto que existe es el de Urbano Monte, el mapa de Urbano Monte. Pero aún así, el mapa de Urbano Monte, que lo podéis encontrar en internet, es un 70-75% de real. Tampoco es exacto, pero es el que más se parece. Y si nos fijamos bien en ese mapa, la Antártida, para empezar, está sin hielo, está con las aberturas que van al otro lado de lo que es el círculo del muro, y donde vemos muchos dibujos de animales prehistóricos, de animales legendarios, mitológicos, híbridos, auténticos, que están en todos los cuentos y mitologías antiguas, y nos plantea un mundo muy distinto, ¿no? Sí, es cierto, tenemos 5 continentes, tenemos un mar. No, esto es mucho más grande de lo que nos cuentan, pero hay una parte más energética, incluso dentro de nuestro mismo domo, en la que separa un muro de hielo y otras muchas cosas más, y que curiosamente ni los que manipulan ni gobiernan y los poderosos desde el mundo poco pueden hacer también para ir a otro lado. Tampoco les es fácil, aunque muchos creen que lo tienen muy sencillo. No, tampoco lo tienen fácil. Es una de las grandes mentiras que nos encierra la Matrix. Y, por supuesto, tú lo has dicho, Piero, es una de las grandes mentiras. Muchas veces yo al principio me preguntaba, a ver, ¿pero qué más da si tenemos esa información? ¿Por qué los poderosos no desean que conozcamos? Bueno, realmente cuando miras el trasfondo de esta desinformación y de otras muchas, te das cuenta que evidentemente nos necesitan ignorantes, aunque la ignorancia también te hace ser sabio, porque te das cuenta que hay mucho conocimiento para aprender. Sí. Entonces, realmente nos necesitan con muy poca información, y
No quiero ser exagerado, de verdad no quiero ser exagerado, pero yo diría que casi el 99% de lo que sabemos no es correcto. Como digo yo, el mundo está al revés, de patas al revés. Todo es completamente diferente a lo que nos enseñan. Estoy seguro que somos muchos los que recibimos esa especie de tinnitus, esa especie como de zumbido que en determinado momento del día o de la noche, de la tarde, donde sea, de repente nos agarra ¡zing! Durísimo. Entonces, normalmente lo que hacemos es dejarlo pasar y listo, seguimos con nuestras actividades, pero yo creo que ahí hay un cambio frecuencial que podríamos aprovechar para quizá tener alguna información o canalizar algo. ¿Nos puedes dar un tip para poder accesar a algún tipo de información y asegurarnos de que sea una información positiva y no conectemos con algo que no debería de estar? Claro. Mira, lo primero, Piero, es entender que ese zumbido no viene nada más porque sí. Y como dices, no nada más ahí lo dejo pasar como un dolor de cabeza, ya se me fue. O sea, realmente tiene un porqué y un para qué. Entonces, yo les digo, es como este sonidito de tu WhatsApp de ya te llegó un mensaje. Entonces, en ese momento es ponerle atención. Ahora, hay algunas personas que son muy visuales y puede que en ese momento se les vengan imágenes a la cabeza. Es importante que las tomen en cuenta. A veces no les harán mucho sentido en el momento, apúntenlas. O sea, apunten, vi una bola roja, vi llamas, y vi un gato gigante. Apúntalo. Hay otras personas que son muy auditivas. Entonces, lo que va a empezar a suceder es que bien a través de su oído físico o a través de, ¿sabes? Esta conversación interna, puede que vengan conversaciones que dices, esto no estoy, o sea, ¿por qué estoy yo hablándome de esto? Claro. Entonces, en ese momento, apunta o grábate con esa conversación que te parece extraña. Hay personas que sienten, es que estoy sintiendo frío o estoy sintiendo algo duro o siento como si tuviera un papel en las manos. Apúntalo, ¿sí? Hay otras que nos ayudamos de todos los anteriores, inclusive más. Hay veces que combino lo que estoy escuchando con lo que estoy observando, con lo que estoy oliendo, con lo que estoy percibiendo para poder acomodar todo el mensaje. Entonces, la indicación es deja que pase la información. Ahora, los que tenemos tinnitus constantemente o de manera permanente, también podemos decir, ahorita no puedo, y se vale. Hay personas que me dicen, es que empiezo a escuchar y luego me empiezo a sentir súper mal, porque justamente la presencia de muchos de estos seres está en una frecuencia vibratoria muy distinta a la de nosotros. Se vale pedirles, oye, tu energía me está dañando ahorita físicamente, te puedes hacer 30 centímetros para allá, y de verdad lo hacen. O sea, de verdad son muy respetuosos en ese sentido. Entonces, tampoco es que yo tenga que tenerles tanto miedo, tanto respeto, tanto como para no entender que si ellos me ven como igual hasta cierto punto, yo también lo puedo hacer. O sea, estamos hablando justamente de unión, de amistad, no es que estemos como por arriba o por abajo estamos compenetrándonos y estamos aprendiendo a coexistir con ellos. Entonces, como lo decíamos con las naves, si ahorita las naves nos están presentando así, es justamente para que poco a poco podamos irnos entendiendo. Hay un proceso de adaptación y de entendimiento entre los unos y los otros. Estamos aprendiendo a coexistir, a tener estas comunicaciones telepáticas. Eso es lo que realmente estamos desarrollando, comunicaciones telepáticas. Esas son las canalizaciones. Va a dar el salto quien haya experimentado ya toda la dualidad, todas las experiencias posibles dentro de la polaridad, de la dualidad, del bien y el mal, quien haya ya sido asesino, asesinado, violador, violado, quien haya ya pasado por todas las infinitas montón de posibilidades que existen dentro de la dualidad y ya haya aprendido lo que ya la dualidad tiene para darnos, porque la dualidad tiene un tope, ya está listo para pasar a la neutralidad, para pasar a la unión, para pasar al siguiente paso, ¿no? en el aprendizaje, que es ahora, ahora ya no hay separación, no hay división, somos uno y ahora que toca aprender de ser uno. Ahora que para mí es fascinante porque me siento una niña en preescolar, digo, he aprendido un montón de la dualidad, pero es que ahora de la neutralidad y del amor incondicional no tengo ni idea de nada. Entonces, eso por un lado.
Y eso, llegándolo al otro de miedo, a una persona que vibra en miedo no se le puede decir no tengan miedo, porque es miedo. Entonces es casi contraproducente y muy frustrante decirle a una frecuencia, porque yo ya no veo personas, veo frecuencia. Entonces yo siento frecuencia. Entonces yo estoy cerca de una persona que vibra en miedo y yo siento su miedo. Porque la forma física como que llega a un punto hasta que se empieza a distorsionar. A mí me está cambiando hasta la visión. Yo hay cosas que antes veía de una forma y ahora ya digo, no sé si me está fallando la vista o estoy desarrollando una supervista, pero veo la molécula, veo el movimiento, veo la tensión, la agitación, la aceleración de las partículas de miedo. Cuando la persona está en miedo está muy acelerada, hay mucho caos, y cuando hay una persona que está en paz, su frecuencia, su vibración es mucho más suave, mucho más armónica, mucho más tranquila, ¿no? Entonces, a una persona que está acelerada, agitada, contraída, preocupada, con la mente agitada, tú no le puedes decir no tengas miedo, porque además eso le va a dar más miedo todavía. ¿Cómo que no tenga miedo si se va a derrumbar el sistema económico? ¿Cómo que no tenga miedo si se está muriendo todo el mundo en la pandemia esta? ¿Cómo que no? A ver, si lo vives desde el miedo, de luego es para tenerle miedo, porque la destrucción que se está produciendo y que va a seguir produciéndose, el que tenga miedo, normal que lo sienta. Claro. Ahora, qué bendición que puedas experimentar ese miedo, incluso que puedas trascender el cuerpo físico y morir, entre comillas, para darte cuenta de que no pasa nada. Y la única manera de librarse del miedo es sintiendo el miedo y trascendiendo el miedo. No hay otro camino, no hay atajo para ir al amor incondicional. Sin duda, y creo que tienes muchísima razón. Es contraproducente tratar de dar un mensaje opuesto a alguien que está vibrando tan fuerte en esa frecuencia, y ya siempre no funciona la evangelización, porque además, como tú dices, todos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿no? Quizá en distintos estados de conciencia, pero somos todos alumnos de este momento. Por otra parte, escuché algo súper interesante que mencionaste por ahí en un programa de tu canal que le recomiendo a la gente visitar. Ama Cascales, ¿no? Estás en YouTube. Escuché que estabas hablando de que no era necesaria la trascendencia física para poder dar el salto a la quinta D. O sea, que todo el propósito de poder acoplar este aprendizaje o este entendimiento era hacerlo con este cuerpo. ¿Nos puedes contar un poquito con respecto a ello? Porque creo que a ti ya te está pasando algo de lo que sucede biológicamente. Sí, en la no materia, cuando salimos de la materia, automáticamente entramos en conexión con nuestras otras dimensiones, ¿no? Podemos percibir muchas cosas que cuando entramos en la ilusión de la materia, pues no recordamos. Hasta ahora, toda esa conciencia expandida para poder ver la realidad desde una percepción mayor, esto que dicen que las personas antes de morir, hay unos instantes donde ven todas sus fotos de toda su vida, como que todo se coloca, todo se ordena, todo cobra sentido. Eso es precisamente elevar la mirada a una nueva dimensión para ver una realidad desde otro lugar y por tanto cambiar completamente la percepción de la realidad. Entonces, eso que antes pasaba instantes antes de morir, en el periodo entre vidas, en el plano astral, etcétera, etcétera, ahora ya nos va a empezar a pasar y nos está pasando en el plano físico. Es decir, yo ya puedo empezar a conectar todas las piezas, todos los hilos, todo, porque ya tengo esa visión de águila, de estar desde arriba viendo el por qué ha pasado todo lo que ha pasado y por qué está pasando todo, ¿no? Entonces, en ese momento que tienes esa visión, desde esa dimensión superior o ese plano superior, pues ya el miedo inmediatamente desaparece. Porque tú sabes que si te estás separando de tu pareja en este momento y lo ves desde arriba, es porque esa separación es parte de un plan que luego te toca vivir esto, pero que sin este paso previo no puedes vivir esto. Entonces, el soltar, más que doloroso, que va cargado con todos los apegos y todo lo que tenemos, se vuelve, podría decirte, placentero, porque es como la ilusión de, ok, si me está tocando soltar esto es porque algo nuevo viene. Que el experimento termine lo mejor posible. O sea, todo esto no se ha hecho con maldad, todo esto no se está haciendo con un objetivo de joder o de putear a la humanidad. Lo que se está tratando es de ver cuáles son los puntos débiles de la humanidad, de ver qué razas son las más corruptibles, qué razas son las más benévolas, qué razas son las más inteligentes, qué razas son las más pasionales, qué razas son las más emotivas, las más emocionales. O sea, se están barajando muchos parámetros en este experimento
y desde luego lo que se está viendo es un montón de investigación. Ya te digo que hay como 80 universidades con un montón de departamentos detrás monitoreando todo esto. Se está haciendo también parámetros de zoología, se están haciendo parámetros de fauna, se están haciendo parámetros sobre las razas, se están estableciendo parámetros sobre un montón de cosas que abarcan todo este experimento que se está haciendo, que es bestial, ¿no? Porque estamos abarcando casi 4 siglos de la existencia humana y en un simulador que ahora también se está decidiendo si merece la pena que continúe o que no. O sea, se va a hacer una valoración acerca de si el simulador debe de continuar o no. Yo personalmente he dicho que sí, que lo veo muy positivo el simulador, porque realmente es un gran aprendizaje tal como se está haciendo todo, ¿no? Pero desde luego no se ha hecho nada con la intención de granja humana como se ha planteado en algunas narrativas que he visto, ¿no? De que esto es una granja para la explotación del ser humano. No, no. Lo que sí pasa es que se juega mucho con la ignorancia del ser humano, porque está ahora mismo en un estado de total ignorancia. Entonces se juega con esa ignorancia, pero también se juega con esa ignorancia en el sentido de que el ser humano la pierda. El ser humano tiene que perder esta ignorancia, tiene que dejar de ser ingenuo. He visto por ahí cuando han dicho que lo que ha pasado es que al espíritu se le engañó y que se está abusando del espíritu y que se le mantiene prisionero. Bueno, pues si el espíritu es completo y es divino, qué pena que se le pueda engañar y qué pena que se le pueda agarrar prisionero. Esto dejaría mucho que desear en cuanto a las habilidades del espíritu. Si fuese cierto, entonces sí tendrían que darme la razón en que el espíritu tiene mucho que aprender, entre otras cosas, a no ser ingenuo y a no dejarse atrapar en una prisión. Si es cierto lo que están diciendo de la prisión y si es cierto que el espíritu ha sido engañado, entonces me tienen que dar la razón en que el espíritu debe de aprender a no ser engañado y a no dejarse agarrar preso. No sé si me explico. La Matrix es un sistema de control que empapa todas las áreas de la vida. O sea, te viene desde lo mental, que es la capa quizá donde tenemos más control y más capacidades para salirnos. Nos ataca en lo físico, nos ataca en todo lo emocional, nos ataca en lo financiero, en lo político, en lo religioso. Básicamente está impregnado en todo el sistema. Y además, llamamos Matrix precisamente a eso, a un sistema de control que está diseñado desde hace milenios y que además está perfeccionado con prácticas de lo más mafiosas. Básicamente, ¿cómo se sale de eso? Primero, detectando cuáles son las zonas más sensibles en las cuales podemos ejercer un poder más directo. De nada sirve colocarnos en una posición de víctima viendo todo lo que no podemos hacer, porque son muchas cosas las que no podemos hacer o las que tenemos una abierta desventaja. En lo financiero no podemos batirnos con los Rothschild, con los Rockefeller, estamos completamente vendidos y vamos contra las élites financieras. En lo político tampoco podemos derrocar fácilmente a un gobierno o destapar todas las corruptelas que hay y que de repente todos los malos vayan a ser juzgados. Todo eso queda fuera de nuestro alcance, por lo menos en lo que concierne a una acción directa, con lo cual tenemos que ir poco a poco. Y desde luego la primera base está en el propio individuo. El individuo es aquella parte de nosotros en la que tenemos una mayor capacidad de acción. Podemos trabajar con nosotros mismos, podemos mejorarnos a nosotros mismos y desde ahí, luego poco a poco, ir incrementando la capacidad de influencia que tenemos hacia los demás. Hemos dicho que la Matrix nos ataca desde muchos ángulos. Eso significa que el individuo también tiene que ser mejorado y perfeccionado desde muchos ángulos, lo que llamamos una visión holística de la vida. La visión holística, en definitiva, es darnos cuenta de que todo el ser humano está constituido por diferentes capas, por diferentes áreas. El área intelectual, área emocional, área física, área espiritual, y todas ellas están permanentemente interconectadas. Precisamente el sistema nos ha intentado enseñar como si el mundo funcionara por capas separadas. Una cosa está separada completamente de las otras. Es como la salud física separada de la mental y de la emocional. La salud mental separada de la física. Cuando hemos visto que todas ellas están imbricadas y están juntas. Así que la primera manera de empezar a salir de la Matrix y de reducir el nivel del control que tiene esta sobre nosotros es cultivar una mirada holística, una mirada integral, una mirada multidisciplinar.
si algo me encuentro habitualmente en la mayoría de mis sesiones astrológicas de asesoramiento, es que las personas creen que es un defecto tener una mirada amplia, tener una mirada abierta, tener una mirada que mira en muchas direcciones. A eso le llaman estar disperso, abarcar mucho y no apretar nada. Le consideran que es un defecto el no especializarse mucho en algo, cuando hemos visto que eso precisamente es la solución. La solución es tener una mirada lo más abarcativa posible, lo más amplia posible, porque si el problema que tenemos es integral, la solución también tiene que serlo. Así que vamos a cultivar esa mirada de cierto equilibrio. De hecho, en todas las áreas de la vida, cuando las miramos por separado, vemos que los mayores expertos son multidisciplinares. O sea, aquellos que realmente alcanzan un alto virtuosismo en cualquier área de la vida es porque han cultivado una mirada lo más amplia posible. O sea, un gran músico tiene que tener también sentido del escenario, tiene que tener conocimientos de psicología, tiene que saber estar presente, tiene que saber estar centrado, con lo cual tiene una vertiente espiritual, tiene que tener esa visión inspiracional. Lo mismo va a suceder con un médico. Si no tiene una perspectiva holística del ser humano, su mirada va a ser muy reduccionista, muy simple, y finalmente su capacidad de ayudar o acompañar en el proceso de sanación va a ser muy limitada. No existe la reencarnación. ¿Por qué? Porque vamos a otro sistema de simulacro. Terminamos aquí, vamos a otro. Entonces no hay necesidad de venir otra vez aquí. Y dicen personas, es que yo me siento un alma muy vieja, porque yo siento que sé más. Sí, está muy bien. ¿Por qué? Porque hay demasiada información de otras personas que han muerto y han dejado sus de estas memorias, ¿sí? Sus datos. Entonces, exactamente, sus datos. Entonces, por ejemplo, entran y procesan y dicen, ah, caray, yo no sabía eso y me salió bien. Entonces, por ejemplo, los científicos que han descubierto cosas y dicen, ah, es que los descubrieron por un accidente. No es que haya sido un accidente, es que hubo una información que llegó, tú la procesaste y la proseguiste y se realizó ese invento, pero ya estaba procesada por otros. Haz de cuenta que llegue una información para yo continuar siendo y dejar información a la humanidad, necesito información de los demás, porque si fuese nada más así, sin ninguna información, no sería yo como soy actualmente. Y también se da gracias a esas memorias que se implantan porque nos dejan información, pero hay memorias que no son muy agradables, al contrario, lastiman a las personas. Claro, ¿sí? de acuerdo, de acuerdo. Es que es entonces, esta es la gran paradoja y es la gran duda que tenía la gente. Quizás se llama de una manera y no es precisamente como te han hecho pensar que es, pero toda esta recopilación de datos quizá no eres tú mismo el que vivió en distintos siglos, sino distintos seres, pero hoy se integran estos datos a tu ser del presente para que tengas un bagaje más amplio y puedas vivir con más información, por así decirlo. Como dices, a lo mejor si no tuviéramos ningún dato de nada, de ninguna otras vidas, pues seríamos como, no bastaría el proceso de una sola conciencia de datos y por eso recopilamos más conciencias de atrás, que no necesariamente somos nosotros reencarnados, pero sí son conocimientos y conceptos y datos de conciencias integrados a la nuestra. No sé si lo expliqué bien. Es por eso que lo que es en el pasado se manifiesta como un patrón en el futuro, por esas mismas memorias. Entonces, en la actualidad, lo que se pretende, los no humanos, es desintegrar ya esas memorias, porque ya han sido muy recicladas siglos tras siglos. ¿Y qué se necesita? Esa información que somos lo que somos actualmente ya no debe de ser porque ya es caducada. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a hacer que los codones vengan estas energías de los vecinitos y desintegren las memorias en cada persona. ¿Y qué quiere decir? Nos vamos a quedar como suspendidas, pero en otro modo de crear y de pensar. Ya no va a ser como antes, como ese patrón que hemos llevado.
se tiene que terminar, ¿sí? O sea, las memorias fueron muy buenas en su momento. Entonces, pasa a otras generaciones, ya como que ya no son muy buenas. Vienen otro, ya no se va a permitir, no, ya no. Entonces se tienen que desintegrar. Y actualmente lo que estamos en el proyecto, pues, es desintegrar, en el proyecto de la fuente, desintegrar todas esas memorias para que nosotros podemos ver la realidad al 100% como debe de ser. Desintegrar la Matrix. Bueno, desintegrar, sí. Desintegrar los codones que están bloqueados y llenos de memoria. Porque nosotros somos parte de la Matrix. Nosotros somos la propia Matrix en persona, en carne y hueso. Porque si no fuera por este cuerpo, no existe ni la Matrix. Sí, no se podría percibir, digamos, ¿no? Este es un instrumento de percepción para poderla vivir. Es como una máquina para jugar, un Nintendo. Está la máquina, pero no se va a mover ni a hacer ningún juego porque tú no estás. O sea, existe, pero no estás. Y ya cuando tú entras, prendes todo y empiezas a jugar, entonces ya eres tú parte de esta Matrix. Sí, tenemos que jugar varias aristas para empoderarnos. Y yo al menos voy a hablar desde mi óptica, mi perspectiva. La primera fue la desparasitación, la biológica, la de que nos metemos por la boca, por la piel y muchas otras cosas. Los parásitos, los que sí se ven en el microscopio, una tenia, un E. coli, una giardia o cualquier otra cosa. Entonces, todos esos son bio-nanotecnologías muy sofisticadas para debilitar tu psique humano. De ahí vienen muchas personas que ven demonios, que son canalizados, que muchas otras cosas. Cuando después de que les aplicas una muy buena desparasitada, no puedo hablar ahorita aquí en tu canal de los procedimientos porque todas las censuras que me pusieron en YouTube fue por haber hablado de procedimientos. Sí, la palabra desparasitación la puedo decir, no hay ningún tos, no pasa nada. Pero donde empieza a decir, mira, le mezclas esto, wow, nos tumban cualquier cosa, ¿no? Bueno, en ese momento yo experimenté desde el ayuno intermitente, la desparasitada, lo que veía y me resonaba de investigaciones propias o tomar de otros youtubers muy buenos, cómo sacar metales pesados, cómo sacar compuestos y aparte bichos. En ese momento sentí que ya llevaba, no sé, un 40% de un proceso donde mi mente empezó a cambiar. De hecho, cambió tanto mi vibra que, pues, gente cercana a mí desapareció de la nada, no sé, a lo mejor ya no sintonicé con ellos y apareció gente nueva. Entonces, eso es un primer síntoma de que vas bien, ¿sí? A los amigos de toda la vida, a los que cenabas, desayunabas con ellos y te reunías los jueves para tomar la copa, de repente te aburren, te cansan, ya no es una charla tan amena, es muy trivial, muy vana, muy todo. Entonces, ahí te empiezas a cambiar de vibra. Segundo, quité de mis alrededores, de mi propio hogar, de mi oficina y demás, todos los simbolitos. Tiré, y pues es una decisión personal, pero yo la hice. Tiré todo, tiré la basura a la Virgencita de Guadalupe, tiré el Cristito, tiré el escapulario y el San Germán que me habían regalado de la última sesión de New Age y el simbolito de la Pachamama y todo lo demás. Hasta la Biblia, en uno de los cortes psicomentales, que después haremos contigo unos ejemplitos rápidos de cómo hacer cortes psicomentales, pues también aproveché y dije, bueno, el manual de para quién haya sido escrito este libro, porque creo que no fue para mí, lo agarro y lo quemé. Ya, pues ahí está. Entonces, ahí ya adelanté otro porcentaje, ahí ya me sentía como al 50%, ¿no? Ya empezaba yo a ver cambios muy buenos en mi vida y demás. Pero el sistema es muy reactivo. Cuando tú empiezas a hacer ese proceso, a lo mejor a ti ya no te pueden telecontrolar, pero a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu tío, a tu abuelita y demás. Entonces empiezas a recibir un aluvión de la tía diciéndote que se va a morir el tío Ramón y que está en coma y todo eso. Pues que no te saquen de tu eje, respondes cosas muy sabias. Mira, yo amé al tío Ramón, siempre le di mi apoyo, pero en este momento no soy médico, en este momento no soy curandero, pues que trascienda. Lo único que le deseo es que trascienda tranquilamente. Bye. Y
no te sacaron de tu eje. Como ven que no te sacan de tu eje, lo intentan con tu hija, lo intentan con tu hermano, lo intentan con tu pareja. En todas, bateas. Pum, 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 pum. Y cesan los ataques. Entonces, eso ya avanzaste otro tramo más porque no caes en las trampitas. No son más de 10 trampas, ya les dije el otro día. Dinero, relación de pareja, familia. Y mira, ya hasta me quedaban algunos dedos todavía por poner cuáles eran sus trampas. No hay demasiadas trampas, son las mismas y siempre las repiten. Por lo tanto, dices, bueno, hasta ahí ya voy bien. Pero llevo apenas el 50%, 60% de un proceso para darte cuenta de estar fuera de este sistema, muy atento a mensajes tipo New Age, porque son muy seductores. Los mensajes seductores no te van a buscar un youtuber que te hable así feo, no, te van a hablar una voz melosa, bonita, claro, que te atrape. O sea, eso es lo interesante de la New Age, nivel 3.0, o sea, ya te van a buscar un 5.8, o sea, hay una actualización muy fregona de este tipo de cómo seducirte. Entonces, yo empecé a notar que me buscaban ya por mis apegos espirituales, económicos, empresariales, profesionales y demás, que es cuando les digo que de repente, ya en un proceso de despertar de conciencia, la clásica llamada, doctor Saleta, hemos visto su empresa, usted es bien chingón y lo queremos mañana aquí. Aunque por otro lado me llegó una información desde niveles superiores, si querés, donde me dijeron que en algún momento, y que no va a ser dentro de mucho, YouTube va a colapsar, o sea, el YouTube va a caer. Hay que ver qué pasa. Claro. Es una probabilidad. Claro, claro. Ahora, Jochi, dentro de todo lo malo, todo esto es bueno, porque si están censurando esta información es porque es información sensible, y si es información sensible es que esa información trae verdad, mucha verdad que incomoda. Claro, porque aparte lo gracioso es que en teoría no se puede poner material, qué sé yo, relacionado a las guerras, a las armas, a la drogadicción, a incitar a la violencia. Y si vos te pones a buscar en YouTube, hay un montón de videos de ese tipo, digamos. Muchísimos. Y no los censuran. Es irónico. Es irónico. Sí, porque lo toman como a lo mejor, no sé, como una parte de la historia, como una parte de cinematográfica quizá, pero esto que viene de primera mano, que son testimonios que están revelando cosas que la gente no sabe, ahí tiene otro matiz, ahí tiene otro color. Entonces, ¿qué nivel crees tú que estemos viviendo hoy diferente al de antes en cuanto a la censura? Porque siempre ha habido censura, siempre, pero ahora... ¿Por qué este tipo de censura, Jochi? O sea, ¿por qué, aunque parezca muy literal mi pregunta, cuál es la diferencia del antes y del hoy? Y yo creo que hoy por hoy la gente tiene mayor acceso a la información en general. Entonces, digamos, se encuentran con que tienen que censurar más. Claro. Yo creo que va por ese lado. Pero es verdad que siempre hubo censura. Sí, siempre la hubo, y los medios han estado manipulados, los medios masivos, pero aun cuando algo trataba de colarse por ahí, pues era como muy limitado. Ahora tienes toda la razón, como son medios al alcance de todos, como cualquiera tiene un móvil en la mano, como es un poquito más difícil de controlar, pues entonces se encargan de que ahora estos nuevos medios, que son los masivos, tengan más control, ¿no? Digamos. A ver, yo entiendo que haya censura para el público, para la niñez, ¿no? Bueno, claro. Bueno, claro. Ahí es necesario porque no hay un sistema psíquico, digamos, elaborado como para que pueda discernir o no. Claro. Digamos, con los niños sí tiene que haber censura, pero no con los grandes. Exactamente. No. Sí, no, por algo son canales en donde tú admites tu mayoría de edad para ver tu contenido, donde hay como ciertos candados, ¿no? Que se pueden aplicar si tienes hijos y son sensibles a cierta información. Pero mira, a final de cuentas, ya se les está saliendo de la mano porque por un Lesica Films que bajen, van a ver Lesica Film 1, Lesica Film 2, la verdad que se desvela, el de allá, el de acá, y va a ser imposible. O sea, de alguna manera u otra, esta información tiene que seguir y no se va a parar. Vos fíjate qué curioso que la mayoría de los videos
que tienen muchas reproducciones, son videos pavos. Son videos, te diría, cuasi estúpidos. Sí, totalmente. Y eso demuestra todavía un nivel de adormecimiento de la humanidad grande. De a poco se va despertando, se va despejando, si querés, ese velo. Claro. Pero todavía estamos en pañales. Totalmente. Sí, totalmente. Es verdad lo que dices, ¿eh? O sea, cosas que funcionen, que tengan un propósito para este sistema de control, por más inútil que sea, lo van a dejar y va a ser permisible. Incluso si tiene que ver con infringir cuestiones de menores de edad, ¿eh? O sea, hablo de chicas semidesnudas bailando, qué sé yo, cosas tontas. Eso sí, Claro. tienen miles de views y no lo tiran, ¿no? Y no lo censuran. A ver, tampoco hay que ser moralinos, pero hay cierto público para todo y eso no puede estar al alcance de un niño. Sin embargo, ahí está. Y si vamos más adelante, Jochi, hay una serie de cosas que dan pie a cosas terribles, ¿no? Como el tráfico de muchas cosas, situaciones de menores, ahí abiertos al pueblo. Si tú te metes a Facebook, hay grupos horribles, ¿eh? Y ni siquiera hablamos de la dark web, hablamos de Facebook. Si te metes de morboso a poner cosas feas, encuentras grupos en Facebook. Y eso no se censura. Tal cual. Pero se censura esta información, ¿no? Ahí hay que pensar un poquito por qué se están dando las cosas. No sé, desde los 6, 7 años, vienen a verme 4 seres, que además siempre son los mismos, que me han llevado a otros planetas, que me han llevado a otros sitios, que me han mostrado muchas cosas, que me dijeron de la existencia de mis hijos. Yo tenía 8 años cuando yo supe qué fechas, qué nombres, qué todo ahí a qué venían, pero yo creo que yo tendría unos 23 años cuando me llevaron a el Popocatépetl, adentro del Popo, abducida, pero además quiero aclarar esto porque hay mucho mito de las abducciones. Las abducciones siempre y serán pactadas. Cuando tú eres abducido es porque tú ya lo pactaste. Nada ni nadie te va a violar. Eso es una ley universal. Nadie puede llegar a ti, ni nadie te puede llevar, ni puede hacer nada que tú no quieras. Claro. Y la gente que piense que eso no, ustedes tienen el dominio, cada uno tenemos el dominio de nosotros de decir sí o no. Pero además, cuando la gente ha sido abducida, es porque así se pactó. Y a mí me llevaron, y además adentro del Popo, adentro del volcán Popocatépetl, que se encuentra en Puebla. Quien no conoce el volcán, es un volcán, uno de los más importantes de México. Hay una base extraterrestre muy, muy importante. Y ahí me mostraron, está lleno de obsidianas azules. De hecho, las obsidianas que me parece que Matías de Estéfano utilizó que fueron 13, para plantarlos en diferentes puntos del planeta, esas son de adentro del Popo. Dolly, ¿están en nuestro mismo plano físico en 3D claro, esta base? Eso sí, wow. Sí. Oh, qué impresión. Es una es multirracial. Hay muchas razas dentro. Hay grises, hay reptilianos, hay pleyadianos, hay acturianos. De hecho, la casa de mis papás en Puebla está en el Cerro de la Paz. No sé si alguien ha visto alguna vez, ha ido a Puebla. Es un cerro que se ve desde la entrada de la Ciudad de México a Puebla. Es un cerro donde hay una iglesia hasta arriba. Bueno, la casa de mis papás está a una calle de ahí y hay una ventana específica en donde están las recámaras, porque es una casa de 3 pisos, en donde desde esa ventana a las 4 o 5 de la mañana se veían entrar y salir los ovnis. Pero desde que era yo muy chiquita, entonces era como algo natural. Yo sabía que ahí había algo. Si el Popo no ha hecho erupción, es porque nuestros hermanos del cielo están ahí, porque nos están, pues, de alguna forma equilibrando, ¿no? ¿Están en el subsuelo, en la base del volcán adentro? Hasta abajo, entras por el cráter. ¿Y cuál es su propósito de estar siempre ahí? Han estado tantas ahí. razas. Pero es que siempre han estado ahí. Siempre nos han acompañado. Lo que pasa es que ahora ya se volvió un mito, pero realmente hay muchos seres que estamos, es más, nosotros mismos no somos terrícolas. Claro. El terrícola, el ser humano, no es una raza que haya sido natural, es una raza manipulada. Y estamos hechos de estas 12 razas, que además de que son divinas, el ser humano se creó para experimentar
Fíjense qué importantes somos, que podemos, como tenemos en nuestro ADN, el ADN de todos ellos, podemos contactarlos. Por eso cuando los vemos, los podemos lograr ver por qué ese ADN vive con nosotros. Si no, no podríamos. No podríamos hacer ese contacto. Sí. Entonces, la gente que de repente ve a los ovnis o que se ve, bueno, yo con Ibs Balazo, con Ivonne, hicimos la reconexión muy fuerte en Chicxulub, que fue el tercer reseteo del planeta en donde el meteorito destruyó la humanidad. Yucatán, ¿cierto? En Yucatán, en Chicxulub, está a 20 minutos de Mérida. Sí. Y ahí estuvimos Ivonne y yo limpiando y reestructurando y reconectando el Kundalini del planeta, porque con el movimiento se descolocó. Y fue muy fuerte, fueron tres días de mucho trabajo. Pero es que además entendamos que nosotros mismos estaban las naves arriba de nosotros en el trabajo que estábamos haciendo, y llegó un momento en que nosotros nos vimos adentro de una nave. Okay. Estábamos nosotros ya en nuestro doble, vamos a decir, era pleiadiana, estábamos en la nave y nos vimos nosotros aquí en la Tierra y nos vimos arriba. Claro. O sea, hay que saber y abrir nuestro corazón y nuestra mente, porque siempre, siempre han estado aquí. Los mundos confluyen de manera paralela y están unidos bajo puntos singulares. ¿Ya? Están unidos bajo puntos singulares. Esa singularidad definen separaciones de lo que es la existencia del ser y sus distintas manifestaciones. La quinta dimensión es el objetivo por el cual todo humano debe perseguir desde lo que es físicamente. Por eso en el 2012 se hablaba del famoso salto cuántico. Sí. Y que de la tercera dimensión íbamos a ir a la quinta dimensión, y que los 3 días de oscuridad y bueno, todo eso que se vino preparando y duró hasta como 12 o 13 años preparándose para ese momento. Surgió mucha información y mucha tela que cortar en ese sentido, y cuando se llega al punto, al momento de los 3 días de oscuridad, no sucede absolutamente nada. Y resulta que a partir del 2012 el futuro del ser humano comenzó a definirse desde lo que le toca a nivel personal, desde esta información que estás escuchando, incluso desde la información que tú presentas y desde la información que se mueve en este planeta. Sirve para el discernimiento, sirve para encauzar, sirve para consolidar, sirve para definir. Correcto, sí, estoy muy de acuerdo. Sí o sí. Sí. Y ahí es donde tenemos que apuntar. No hay otra. Aquí no hay otro camino, aquí no hay otro sendero, y es desde el potencial personal. Sí, si esperamos un rescate estamos equivocados. Tenemos que trabajar nosotros para autorrescatarnos, ¿no? ¿Dónde está tu potencial? El potencial lo tienes, no necesitas de que nadie venga. Claro, el problema, William, es que mucha gente está batallando mucho en encontrar ese potencial. No saben por dónde, no saben cómo, y muchas veces es esa falta de conocimiento o de información adecuada para desarrollar ese potencial. Por eso yo te preguntaba, ¿qué podemos hacer si no tenemos a William criado cerca para poder desarrollar ese potencial? Eso sí es cierto. El aspecto espiritual es tergiversado de 1000 formas y 1000 recursos. Estos seres son muy inteligentes, no van a permitir que el humano se dé cuenta, no van a permitir. Y cuando ven que vas enrumbándote, te muestran el camino más fácil y el equivocado, y caes en la trampa sutil, no es detectable, y es la más difícil de superar. Claro, porque crees que ya estás bien y de repente no. Exactamente. No es así. Vas por el camino equivocado. Pasa mucho, sobre todo con gente iluminada o en el camino del New Age o con información de conciencia. Pasa mucho. Nos pasa a todos porque no encontramos la verdadera esencia de quién somos. Entonces, Pietro, aquí en este planeta no se puede negar la existencia de esos seres. ¿Cómo es que se manifiestan? No se pueden negar los recursos enormes que tienen para el control humano y el control de todas las instituciones. No se puede negar la tecnología que ellos muestran y entregan incluso al ser humano. Hoy estamos hablando hemos llegado al punto de la inteligencia artificial, insospechada en lo que viene. Entrar a contrarrestar esa posibilidad es desde tu trabajo interno. La Matrix
lo que nos ha enseñado que la relación con Dios es por medio de las necesidades y la escasez que nosotros tengamos, básicamente en lo material. Tú necesitas un trabajo, pues vas de mendigo, pedirle a Dios, le pides por la salud, le pides por alimento, le pides por le pides, pedir como un periche por completo. Entonces, básicamente las personas no tienen un crecimiento espiritual porque todo el tiempo se la pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, Sí. que es un estado de conciencia muy, muy malo, porque todo el tiempo vas a pasar en cualquier tipo de escasez Claro. que tú mismo te estás provocando. Sí. Después que pasas ese estado de mendigo, de andar pidiendo y pidiendo y pidiendo, ya te volvés quizás como un colaborador. Entonces, ya tú tomas las riendas de qué es lo que quiere vivir, qué es lo que no quiere vivir, qué quiere sentir, qué no quiere sentir, de qué no quieres tener abundancia y de qué sí quieres tener abundancia. Pero esto ya lo haces de una forma consciente. Por ejemplo, una persona que no tenga dinero, lo que esa persona tiene en abundancia es la pobreza. Sí. Pero él lo ha decidido, aunque él no lo vea así, él decidió tener esa clase de abundancia. Entonces, su energía lo único que debe de hacer es cambiarla. Sí. Y dejar de comportarse como el mendigo que nunca tiene y todo el tiempo está esperanzado a que Dios tome su tiempo y lo dé. Si nosotros tenemos ese poder de poder hacerlo. Si no, fíjense que es tan fácil. Un ateo sabemos, obviamente, en su mismo término es no cree en Dios. ¿Y por qué a los ateos les va bien? Porque a los ateos están bien, y tanto en todo ámbito, en el ámbito emocional, en el psíquico o en lo material, hay ateos que les va bien y no creen en Dios. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que una buena parte del daño que nosotros no hacemos lo provocamos nosotros mismos. Nosotros somos los generadores de los problemas y por ende nosotros mismos somos la solución. Así es el punto. Sí, totalmente. Y muchas veces, si no es Dios, le damos la responsabilidad pues a un extraterrestre o a un ángel o a algún arcángel. Entonces también ahí va cambiando la cosa, ¿no? Es lo mismo, pero distinto. Y terminamos... Seguimos siendo la carga. Exacto. Seguimos siendo claro. carga. No, y lo que tenemos que entender es que nosotros somos capaces de proveernos todo, ¿no? Salud, claro. prosperidad, etcétera. Ahora, justo cuando tuvimos el cortecito, estabas hablando de que la Matrix la refuerzan los padres y luego nosotros cuando somos padres. ¿Te refieres a los conceptos y a los condicionamientos que se implantan en la crianza? Sí, conceptos, condicionamientos, incluso prejuicios. Fíjate que en las conferencias que he dado, yo me tomo el tiempo para darle respuesta a las personas y las preguntas y todo. Y me doy cuenta que las personas a veces confunden el defender un prejuicio con defender un valor. Entonces, a veces lo veo y lo escucho y le digo, pero usted no está defendiendo ningún valor. Es que lo que usted está defendiendo es un prejuicio. Claro. Un prejuicio que no es suyo. Y claro, cuando llegas al punto, te das cuenta que simplemente nuestros padres nos heredan prejuicios y nosotros decidimos tener esos prejuicios y son los con los que se mantiene fuerte la Matrix. Dentro de este sistema de la Matrix, siempre hay uno, lo que se denomina la oveja negra. Esta persona que se denomina oveja negra es el que no ve las cosas como la ven los demás, como el que no le gusta callar y señala directamente las cosas que están mal. A este, el rebaño lo expulsa, lo ve como el malo, como el malvado, como el que no agacha la cabeza, pero realmente es el único que tiene esas probabilidades de ver lo que el rebaño normal no ve y se le denomina la oveja negra. No es que haya un muro de hielo, que la NASA está defendiendo. No, eso a veces son fake news intencionales. La Antártida bordea, contiene las aguas, es el continente más elevado en promedio de todos los continentes del mundo y a su vez es el continente más frío y más inhóspito de todo el mundo. Estaría como hecho realmente como un límite natural para que uno no acceda y no pueda, no voy a decir escaparse, pero es como, mirá, este es el mapa del juego. Vos tenés que desarrollarte acá adentro. De acá no salís ni para arriba, no salís ni para abajo, ni salís para los costados. Tal vez salís en otro plano, pero en el físico yo te hago estos límites. Entonces, después lo que sí es curioso de la Antártida
es la presencia militar, es el Tratado Antártico, la parte de los límites burocráticos, más allá de los Sí, límites geológicos. claro. Llegás solamente con aviones militares, lo que te lleva un Hércules, por ejemplo, en el caso de Argentina, solamente desarrollás pequeñas actividades, estás muy supervisado y demás. Lean lo que es el Tratado Antártico, es una locura, pero básicamente va por ese lado los límites, tanto geológicos como naturales. ¿Se puede pensar que es circular? Sí, porque cuando uno navega o circunnavega el mundo, lo hace en forma circular. Todos los viajes siempre han sido del este hacia el oeste. No existe a la fecha de hoy, no existe alguien que tecnológicamente haya dado la vuelta al mundo, en el mundo esférico, que haya salido del sur hacia el norte y luego haya vuelto al mismo punto en esa dirección. Todos son siempre de izquierda a derecha, podría decirse, formando un círculo orientado por el norte, en términos de la brújula. La brújula en el sur no funciona. Entonces, vemos también el movimiento de la luna y del sol a través de lo que se conoce astronómicamente como el analema o el lunalema, que es esta figura que describe de un símbolo del número 8 el sol, y eso es un círculo. Entonces, pareciera ser, vos no te olvides que ya los griegos planteaban filosóficamente que el círculo es la figura perfecta y la esfera es el volumen perfecto, pero no porque ellos consideraban que vivían en una tierra esférica. Ellos lo que consideraban era que vivíamos en un círculo, que es la figura perfecta, con una cúpula y otra subcúpula por abajo, que conformaban la esfera perfecta, pero no porque vivimos en la parte externa de esa esfera, sino interna. Claro. Entonces, todo da a que sí, es circular, al menos el mundo en el que nosotros en este momento habitamos. Después están y te lo cierro con esto, después están las circunnavegaciones de tantos marinos, como el capitán Cook, que intentó 3 veces salir por la Antártida y no lo logró, y después vinieron las modernas, primero las militares, del estilo Richard Byrd, y otros usos de principios del siglo XX. Bueno, mucha gente ha ido a la Antártida, pero después vino el tratado y solamente quedó restringido civilmente a los paralelos 60, más de ahí no podés pasar sin permiso militar, y todas las circunnavegaciones tipo regatas, vueltas al mundo y demás, se hacen del paralelo 60 para adentro. Piensen vos y tu audiencia, piensen, hola Marcelo. Cuando lo hayan pensado, me van a decir sí, ya lo pensé. Me tienen que decir sí, ya lo pensé, no otra cosa. Entonces, van a pensar, cuando yo aplauda mis manos, van a pensar no antes ni después. En el momento que yo aplaudo mi mano, van a pensar hola Marcelo. Y cuando lo hayan pensado, me van a decir sí, ya lo pensé. ¿Ok? ¿Está clara la consigna? Entonces, bueno, vamos a pensar hola Marcelo, y cuando lo hayan pensado, me vas a decir sí, ya lo pensé, pero cuando aplaudo las manos. ¿Correcto? Correcto. Ahora. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aparece en tu mente el pensamiento hola Marcelo, ¿correcto? Bien. Vamos a hacer una segunda vez por si se nos escapó un poco y le vamos a dar más poder a la observación de lo que estoy pensando, para darle más conciencia y más consistencia al pensamiento. ¿Ok? Lo hacemos por una segunda vez. Pero siempre cuando golpee las manos van a pensar hola Marcelo y van a decir sí, ya lo pensé. ¿Correcto? Vamos una segunda vez, mi querido Piero. Adelante. Así. Ahora. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Ahora ya lo vemos con más claridad, más profundo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una última vez. Y ahora vamos a modificar ese pensamiento. Le vamos a poner colores, si querés, o cosas. Si querés agregarle algo o cambiarle la letra y en vez de hacerlo en italic lo haces normal, o le pones negrita, o le haces Arial, o le pones colores. Hacé lo que quieras. Dejo libre tu creación a pensar el pensamiento. Hola, Marcelo. Y cuando lo hayas pensado, me decís, sí, ya lo pensé, cuando aplauda, cuando te diga. ¿Listo? Listo. ¿Vamos? Ahora. Sí, ya lo pensé. Bien. Ahora viene la revelación. La verdadera revelación, ¿cuál es? Esta. Atención ahora, porque es increíble cuando tomamos conciencia de que existe esto. Hay dos adentro tuyo.
¿Cómo? ¿Qué me está diciendo, Marce? Hay dos. ¿Cómo que hay dos? Sí, señor. Hay dos. El observador, que observó, sí, ya lo pensé, y me dijiste, sí, ya lo pensé, que estaba observando a Lola Marcelo, que es lo observado. Entonces tenés el observador, que es el que dice, sí, ya lo pensé, y lo observado. Entonces, bueno, ahí está el tema. Y tenemos que tomar conciencia de eso. O de sea, que Marce, hay dos adentro. esto que Sí. dices, perdona, esto que dices me parece súper relevante. Cuando tú Súper dices, relevante. cuando tú das esta acción, inmediatamente el cerebro lo puede hacer al instante. Pero cuando lo refleja al instante. Lo refleja al instante. Pero no estás observando los detalles del reflejo al instante que estás formulando. Entonces, muy bien. Eso, Marce, es eso lo que tú... eso quiere decir que uno es el que lo piensa, instantáneo si quieres, al momento de que tú lo dices. El pensador, le puedes decir el pensador y lo pensado. Claro, y el otro es el que Ahí lo analiza, lo observa. El observador. Claro, claro. Vos tenés el pensador y vos tenés dos adentro. Sí. El pensador y lo pensado, el que creó el pensamiento, la Marcelo. Hay más continentes en la Tierra de los que la NASA mostró. El globo no es un globo, el globo tampoco es plano, porque no, son como discos, unos superpuestos. De hecho, en la cosmología hindú lo tienen bastante bien representado, después pueden buscar las distintas tapas, ¿no? Ajá. No está dispuesto como te muestran ahí, y incluso yo con todo lo que sé todavía no entiendo cómo es la forma total de la cosa. Sí sé que es más grande, que el agua no se puede acabar porque hay como 128 continentes más, que si es como arriba es abajo, entonces todas las estrellas tienen que estar representadas en la Tierra. Entonces tenemos colonias de Arturus, colonias de Pléyades, colonias de Lira, la isla de los guardianes, donde está Baal, donde está Saint Germain, donde está Hilarión, y todo ese rey, le decimos el mundo sagrado, ¿no? Está Shangri-La, Shambhala, Asgard, Avalon. Bueno, hay un montón de lugares que parecerían ser de historias de cuentitos, pero son Tartaria. Esto es otra cosa, esto lo quiero decir. Sí. Hay mucho sobre el reseteo de Tartaria. Las noticias que dan miedo no traen tranquilidad y la paz viene de la verdad, entonces el miedo no viene de la verdad. Si te hablan del reseteo a vos, que te están hablando ahora del reseteo de Tartaria una y otra vez, de que aparecieron naves y destruyeron todo, y con ese video medio chongo, sí, medio raro, tenían naves pero grababan mal todavía, ¿viste? Tenían filmadoras horribles, pero tenían naves. Bueno, el reseteo de Tartaria que le dispararon, no, Tartaria hizo lo que deberíamos hacer nosotros todos. Se unieron, llegaron a otro tipo de tecnología y se fueron. Mirá si van a querer cambiar a Estados Unidos, Rusia, porque ellos estaban cerca de Rusia. Mirá si querían cambiar a Estados Unidos, Rusia. Se ganaron su propio continente. Los universos acá en la Tierra se crean, los continentes se crean. Cuando una civilización llega a cierto punto se puede ir. Los mayas, por ejemplo, ¿dónde están? Se mataron todos, se murieron todos, se metieron adentro de la Tierra. No, están más allá de los muros. Ya sea porque ellos fueron los que crearon las naves, que no en esa época no fueron ellos, sino que los llevaron para allá. Como, bien, gente, tienen el recontacto con nosotros y eso, ¿para qué van a seguir estando acá? Vengan a para el reino sagrado. Entonces lo que hacemos siempre es entrar en el caos y después salimos para el reino sagrado. Las naves, hay dos tipos de naves. Tenemos, primero, para salir al espacio, no puedes salir en materia, porque te descompones, te desintegras. Un ser humano, si va al espacio, se le desintegran los huesos. Lo sé de primera línea porque acá conocemos una persona que está estudiando cómo hacer que eso no pase. Entonces, nos desintegramos. Al contrario de lo que te dicen, etc. Bueno, para salir al espacio vos tenés que transformar en espíritu la nave. Tenés que hacer que la nave se vuelva radiante. Por eso, cuando saltamos a los túneles de gusano, primero dibujamos un sigilo y después con ese envión salimos volando a donde tenemos que ir. A través de un túnel de gusano y no te chocas con nada. Pero bueno, esos son un tipo de naves. Las naves que se transforman en espíritu, que son para viajes en el hiperespacio a través de los tiempos de los planetas. Pero después tenemos naves de acá, de la Tierra. Las naves que podemos ver nosotros, en la escala cromática que reconocemos, son naves de acá. De más allá del telón. Y para viajar más allá del telón, más allá de las paredes de hielo, ¿qué hay que hacer? Ir viajar por abajo del agua. Por eso las naves entran y salen del agua.
porque así es como viajamos entre los continentes. ¿Para qué volar Claro. todo en el Cosair si podés ir por adentro, al medio y para allá? Ya estamos acá, Piero. Sí. Entonces, por acá, encarnados aquí estamos por algo. Tenemos que entender, no es para la totalidad de los encarnados en el planeta Tierra, porque si justamente tenemos que venir a cambiar la humanidad, tenemos que entender que algo sostenía la humanidad de dualidad, ¿sí? Y sí, por supuesto, en una, digamos, la Matrix 3D original real de dualidad a su vez fue intervenida por toda la parte arcóntica, y la parte arcóntica pidió asistencia a las razas regresivas, por lo cual esa matriz, no el planeta, el humano, los reinos del planeta, no, la matriz 3D, sí, claro, estuvo intervenida, a su vez estuvo intervenida negativamente, no tenía que estar intervenida y sucedió que se intervino negativamente. Esto a la administración se le pasó de las manos. Entonces, a ver, entonces, número 2, ¿estamos sonados? ¿Estamos acabados? No, para nada. Porque si tú funcionas, aprendes a entender que tú no eres la Matrix, tú no eres una agenda de alguien que te diga lo que tiene que hacer, o el otro que viene con una agenda mejor. No, si cada conciencia del ser entiende que es divinidad en sí mismo, yo soy el que yo soy, la divina presencia en mí, ni siquiera la de un Dios, la mía propia, vos tomás el comando de tu realización en la tierra y la experiencia que viniste a hacer, más la misión, que es lo que se despierta y se agrega ahora para cada uno de nosotros, empezando por nosotros para poder brindar el bien mayor. Nadie que esté confundido va a poder hacer un bien mayor, sino va a confundir mayor. Entonces, tenemos que, no es egoísmo esto, es alineamiento a la divinidad de quien somos cada uno. ¿Y cómo sabemos que somos divinidad? Porque así fuimos creados de origen y por eso estamos aquí, el Adán Kadmon, el formato 13-20-33, el humano solar. El humano que tiene un ADN que contiene cristal, por ahora líquido en el agua, y unas vellosidades de silicio en la pineal. Pero ni bien cada quien vaya activando los codones, haciendo lo que hay que hacer del templo, vamos a empezar a activar el humano divino que somos. Entonces, la Matrix no te puede cazar jamás, ni ningún arconte, ni ninguna raza negativa, nada te puede cazar y abducir para un lado negativo, triste, lo que sea, si uno hace lo que tiene que hacer, que es responder al ADN, al programa del ADN que tenemos. Entonces, lo que no tiene la gente es este conocimiento, Claro. de que nosotros somos autónomos y comandantes de nuestro propio avatar. Correcto. De nuestra propia mente, no, porque la mente es violable, pero somos comandantes de algo que no es violable, que es la conciencia de quién somos y de dónde venimos. Entonces, la conciencia no la puede violar ninguna Matrix, ningún arconte, ninguna raza negativa, ninguna Agenda 2030, ningún ser MK Ultra. La conciencia. Y luego, la parte de la divinidad del ser que permite, tu divinidad permite que tú entiendas quién sos, entiendas dónde estás parado y entiendas qué tienes que hacer. Ahora, lo que hay que hacer es salir del drama, salir de la angustia y pararse en el centro de esto que estamos hablando. Porque no es difícil, no es que unos pueden acceder a su divinidad y otros no. Lo tenemos físicamente en el ADN. Entonces, ¿cómo no vamos a poder acceder a nuestra divinidad? Tenemos que, entonces, entender cómo funciona nuestro templo, nuestro cuerpo humano y el ADN. Entonces, ¿qué le digo a esas personas? Fuera drama, fuera de mirar noticias por las redes y los noticieros y los 3 domos, 4 domos, 5 domos, y que nos mintieron, porque los continentes que hay en la Antártida, que cuando se deshiele los vamos a ver, son los que estuvieron toda la vida en este planeta. ¿Qué tanto rollo con 2 domos, 3 domos, ni 4 domos? Es un desvío, eso estuvo siempre, es
la llegada a Antártida es todo otro continente. Lo que pasa es que ahora está cubierto con hielo y no lo podemos ver. Eso va a deshielar, porque ahora estamos en glaciación, para cambiar de era. Y luego hay toda una parte de territorio que es la entrada a la tierra interna, que estuvo antes de que en la vida hubiera, en la superficie hubiera vida. Sí. Entonces, señores, dejemos de contaminar tanto nuestra cabeza y pasemos únicamente, le digo esto, tu pregunta es ¿qué se le dice a esa gente desilusionada? ¿Qué le decimos? Cambien el foco de donde ustedes están enfocando la información. El único foco es entender tu divinidad, entender que ya comienza el ciclo, ya comenzó el ciclo porque el escenario en la Tierra está listo. O sea, ella puede haber asistido a todos los cursos, tener la cabeza repleta de información, pero no está conectada con su corazón, no tiene compasión por los seres humanos. Está peleada con todos sus clientes, con todos sus trabajadores, con todos sus proveedores. No haya qué hacer con su vida, pero tiene la corte celestial en su cabeza. Ellos insisten en que no se trata de teoría. Si tu canalización es para chismear, para tener más información, ya bastante información hay en el mundo. Claro. La idea es conectarte con la vibración y por eso ellos insisten en el silencio. ¿Cómo puedes identificar si una persona está canalizando frecuencia mayor o menor que la frecuencia que la persona tenga, cuando el resultado de la canalización te produce frío en el sentido de incertidumbre, enojo, falta de paz, hasta frío térmico, es frialdad. Lo más seguro es que no sea una canalización correcta, vamos. Sí. Cuando aquello que te están diciendo lo estás escuchando y te está tranquilizando, aunque sean regañadas, porque muchas veces canalizamos y lo único que hacen nos dan soquetes y cascorrones y todo eso, pero aún así te queda esa sensación de alegría, es como un calor en tu corazón. Sí. Ahí creo que es donde empiezas a tener una conexión con una frecuencia igual o superior. La otra te va a dejar siempre con esa sensación, ese mal sabor de boca. Va a haber una transición en la percepción de la realidad de todos nosotros, esa parte física, como lo es el dinero físico. Vamos a percibir el valor económico como algo ya más abstracto porque va a ser digital. Y esa es una parte tan interesante del cambio de conciencia en la humanidad, en donde estamos empezando a valorar las cosas que no son físicas. ¿Cómo lo va a hacer el dinero que no es físico? Y digo, no estoy diciendo que debes de valorar el dinero como algo, como un dios, porque eso sí es lo que va a pasar, pero sí estamos empezando a valorar cosas como la energía de nosotros, los campos energéticos que nos conectan, la manera en cómo podemos sanar nuestros cuerpos con energía. Y todo esto está de alguna manera entrelazado con estos grandes cambios. La percepción de las cosas que no son físicas se va a volver más importante. Y aquí es la parte tan interesante en donde pueden caer las religiones, porque las religiones no son físicas, se supone que son espirituales. Digo, ellos se dicen espirituales, sabemos que tienen mucho, les falta mucho por ser espirituales, son religiosos. Pero con este valor hacia lo que no es físico, también va a surgir un despertar en la humanidad hacia la espiritualidad auténtica, en donde ya no necesitas un crucifijo, ya no necesitas ir a la iglesia para tener una confirmación espiritual. Lo único que necesitas es un compromiso en tu corazón de querer mejorar, de querer cambiar, sanar, florecer. Y ahí es donde vamos a empezar a abrir la dimensión hacia algo más expandido, ¿no? Lo que se habla de una dimensión ya más expandida en donde hay menos mentiras, donde hay más verdades y donde hay menos muerte, donde hay más vida y apenas estamos en el precipicio de ese cambio.
No, y por eso hay tanta presión, porque muchos ya estamos con ese mindset desde hace muchos años, muchos décadas. Hace décadas que muchos no confiamos, ni creemos, ni queremos la inutilidad de una religión, ni de ningún tipo de sistema. Nos hemos dado cuenta de todo el engaño de la industria médica, farmacéutica y ni se diga de la política y la educativa. Entonces, somos muchos que hace mucho tiempo ya no encajamos en esos sistemas. Por eso creo que de pronto hay una presión por parte de esta élite, por querer calzar, ¿no? Y decir, se nos está yendo de la mano porque hay gente que ya no cree, que ya no está entrando en esas cajas. ¿Qué hacemos, no? Y bueno, como siempre, León, el miedo es lo que utilizan, ¿no? Para seguir manipulando y sacan un bicho, y sacan una crisis, y sacan una guerra. Lo importante de esto no será entender que todo esto es una obra y que todas estas cosas son puestas en escena para intentar afectarnos y que si no nos afectan no lo van a lograr. Mira, no quiero pecar de romántico, pero creo que por ahí hay una verdad. Sí, y es una verdad, como dices, muy romántica y muy dicha, y parece muy fácil, y lo es. Lo único que necesitamos es tener esa resonancia todos y decir, no queremos hacer esto, pero a través del miedo, como tan claramente dijiste, nos han manipulado. Por ejemplo, una noticia que vamos a hablar en el informe planetario la próxima semana, muy, muy importante, es el 4 de octubre de 2023, este año, por si estás viendo esta entrevista aquí en el maravilloso canal de Piero el próximo año o el año que entra, estamos en el 2023. Sí. El 4 de octubre de 2023 va a haber un test nacional en Estados Unidos en donde le van a mandar una señal a todas las televisiones, a todos los móviles, a todos los teléfonos, a todos los aparatos de comunicación. Todos van a recibir una señal muy específica. Se supone que es un test para probar el Sistema Nacional de Emergencias. Entonces, la manera en cómo ya lo están empezando a hablar es, va a haber un test por las emergencias y un test, y cuidado, porque si tenemos una crisis global, y ya lo están manejando de esa manera. Entonces a todos le están diciendo, espera el test en tu móvil el 4 de octubre, cuidado. Entonces lo que parece que están haciendo es también la implementación de otras tecnologías a través de las televisiones, de los móviles, a través de la red 5G, y la van a introducir el 4 de octubre. Obviamente, esta es una especulación nada más, no sabemos si eso es lo que van a hacer, pero lo que me parece muy interesante es de que nada más 7 veces en toda la historia de Estados Unidos se ha hecho este test. Y la única vez que se ha hecho este test en manera digital fue en el 2018 con Donald Trump. Porque este controla este. Claro. Este es el primer cerebro, el intestino. Sí. Si tu intestino está parasitado y está lleno de mocos, que la mucosidad es donde le gusta, es la casa de los parásitos, a través del nervio vago te mandan impulsos de luz, de electricidad, a la mente, al cerebro, y el cerebro hace una sinapsis con lo que los mensajes le manda, ahí lo manda, o más bien le abre el receptor abre la antena, para que ahora sí todas las emisiones de programaciones que vienen de fuera, los captes en el cuerpo mental, los bajes al cerebro y se sintetiza en lo que es una electroquímica, ¿no? Porque primero viene la electricidad, después la química, que se desencadena en todo el desmadre hormonal que tenemos. Entonces, para que vean, todo está correlacionado. Entonces, la clave de esta Matrix, me he dado cuenta, y a base también de mi experiencia, y la que los toltecas también enseñaban esto, es eso, mantener tu templo, tu avatar limpio y puro. Si no, no vas a salir. ¿De qué te sirve saber todo lo que ya se ha hablado en el internet y que está muy bueno que lo sepamos? Aquí, porque el primer paso de limpiar el espejo es salir de la ignorancia. Pero si no pones manos a la obra y no tienes una conciencia de autoamor, que amor significa amor, sin muerte, mortal, y que somos amortales, y además también es amplitud modulada de onda resonante, cambiarle la forma de onda a tu cuerpo con la original para hacer esa transpolación de carbón a silicio. Y cuando haces eso, es cuando, si quieren salir de la Matrix, esa es la única manera. Se maneja que se puede salir por la Antártida, no, porque estás en la misma Matrix. Claro. De 3D. Es como también gente que me dice, ya voy a salirme del sistema fuera de la Matrix, me voy al bosque. No, o sea, estás fuera de la ciudad, pero del bosque de la Matrix todavía. Pues claro. O sea, claro. Sí, está bonito, está mejor, obvio, sí. Pero seguimos en el constructo, joder, no has sabido nada.
Entonces la única manera de salir es hacia adentro. La salida no es hacia afuera, es hacia adentro. Sí. De hecho, Los cuando cambios entras deben a de la ser Matrix, interiores. claro. Cuando entras la palabra en inglés, entrance, cuando vas a un lugar en inglés, hay que entrada, entrance, la divides y dice en trance. Porque cuando entras al constructo, entras en un trance psicotrónico de sonido, porque todo se controla. La madre de todo es el sonido. El sonido produce pulsos, ondas, que después producen un campo magnético y el campo magnético produce electricidad. Y así es como se maneja. Si tú sabes estas 5 cosas, sonido, que se manifiesta en frecuencias, magnetismo, electricidad y energía, esas son las claves para jugar en el constructo y ahora tú las juegas a tu favor. Pero ¿cuál es la labor que todos los antiguos sabían y por eso se fueron? Por eso es que no encontraron a los mayas, por eso es que los Hopi de Nuevo México, los Anasazi, los Queros de Perú y obviamente los toltecas, que son todos ellos, y muchas civilizaciones, los esenios, los cátaros, los indios, los herméticos, todos sabían cómo irse. Entonces, pero para eso tienes que llevarte el avatar. De hecho, nos lo dicen en el primero negativo de la fábula de Jesús, que no existió ningún Jesús. Esos son mitos de la Matrix para envolverte y romanticiarte. No existió ni Buda, ni Jesús, ni Mahoma. Nada, son simplemente metáforas astrológicas y digamos, arquetipos de diferentes cosas, ¿no? Muchas. Por ejemplo, Jesús es el mayor arquetipo, es el sol, ¿no? Pero hay que escuchar y leer entre líneas. Te dicen, Jesús, ¿cómo se fue? Con cuerpo y alma. Te están diciendo con cuerpo, jamás te dicen dejó el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, es donde uno tiene que, empiezas a caber y dices, aquí hay algo. Entonces ahí te das cuenta de la trampa. Estamos hackeados por adentro por estos seres que se están devorando la vida y nos están anclando la densidad y no nos dejan salir. Entonces, se acaba por devorar tu cuerpo porque lo estás alimentando. Entonces, como dice el dicho, tú eres lo que comes, pero aún eres lo que alimentas. ¿Qué estás alimentando? ¿Y sabes cuál es el alimento primordial de los parásitos? Lo que más les gusta son los metales pesados. Entonces, por eso que en Rails todo está lleno de metales pesados y es lo que más... Y el metal pesado es una antena que magnetiza el cuerpo. Entonces, también hablando del control psicotrónico que hay, el primer control, hablando de la personalidad de la máscara, es la astrología. ¿Por qué? Porque las estrellitas que vemos allá arriba son simplemente emanaciones de sonido, luminiscencia. Creo que la vida es como el aparato digestivo. Lo ingieres, lo digieres y lo cagas. Esa sería la forma biológica más normal. El problema está que hay gente que se está reflujando lo que ya excretó. Y eso es comerte tu propia porquería. O sea, el seguir en el bucle de lo que te hizo el hermano, lo que te hizo el papá, lo que te pasó con tu pareja, la quiebra de tu empresa. Y podríamos hacer una lista impresionante. Pero a todos les ha pasado de una u otra forma. Entonces, comerte ese reflujo es muy grave. Entonces, lo mejor es si ya salió, lo mejor busca nuevos alimentos, nuevas formas de ingerir. Y me estoy refiriendo a lo espiritual, a lo personal, a tus relaciones, a tus negocios, a tu vida en general. Entonces, las trampitas normales, pues es como la carretera de aquí a la Ciudad de México. Ya me sé hasta dónde están los baches. Ya en el kilómetro 18 ya voy agarrando el carril de la derecha porque ahí va a haber otra vez lo mismo. Eso es igual, las fiestas ritualísticas. Lo malo es que de camino me vaya acordando del año de cuando yo tenía 5 años, el choque, la volcadura, lo que me hicieron, lo que no me hicieron. Eso sí, obviamente es difícil olvidar, pero el problema es que te lo vuelvas a tragar, ¿sí? O sea, déjalo ahí en los archivos temporales de la memoria cuántica y, sin embargo, solo actívalos como experiencia para contárselo a otro, pero ya no te lo vivas de nuevo. Porque, es más, te la pongo todavía más difícil. Hasta las canciones, cuando las cantas con dolor de por tu maldito amor, ya estás chillando como pendejo. Entonces, eso activa tu sistema endocrino, activa tus recuerdos, activa muchas cosas y le estás cantando a una persona que ya ni se acuerda de ti. Entonces, pues lo mejor es no caer en esas trampas ritualísticas. Correcto. Adelante, Sí, correcto. Vic, en ese sentido, estos rituales y estas costumbres, ¿qué opinión te merecen a ti y a los guías cuando hablan de esto? Bueno, aquí yo tendría que hacer que esta es la primera parte de mi opinión. Sí. Y ya
si ellos quieren platicar, bueno, a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho la vida en general y creo que las personas cuando se juntan generamos una frecuencia mejor. Los rituales, todas estas oportunidades que se presentan de que la gente se reúne y, como dice bien Alejandro, reunirse en dolor, no. Yo creo que si una persona tiene un poquito de conciencia, va a buscar grupos que te permitan elevar tu frecuencia. Sí. Reunirse a llorar, mejor no voy. Sí. Sí. Reunirse a morderse, también mejor me quedo en casa. Bueno, ellos lo saludan ahora, dicen, estamos sorprendidos con el pelón porque lleva días poniéndose nervioso. Tiene que relajarse más. Y así él y así todos. Dice, todos se tienen que relajar. Dice, no pueden estar en estrés sostenido ni en dolor sostenido. No, relax. Y la gente se junta y se va a poner una buena borrachera y van a pasársela bien. Está bien, que lo hagan. Es cierto que hay voladores, ellos dicen que hay agentes que están encargados de extraer energía. Sí, pero no van a todos los grupos, no son tantos ellos. Entonces, si hay fiestas por todos lados, si hay mucha gente reunida, no alcanza para extraerles a todos. Yo me despertaba media hora antes de lo habitual, para aprovechar el estado de somnolencia y poder llegar a un estado de concentración, lo que llamamos un estado alfa, un estado teta, etcétera, más rápido. Era como tomar un atajo a esos estados en donde los ciclos, las pulsaciones, mejor dicho, los ciclos cerebrales son lentos y uno entra en estados expansivos de conciencia. Y en medio de esa meditación, por llamarlo así, yo repetía la siguiente frase: gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Cuando yo hablaba de Padre, yo no me refería necesariamente a un arquetipo religioso. Me refería a esa inteligencia que me diseñó desde cero. Y que yo le puedo llamar Padre y cada quien le puede llamar como quiera, pero que es una inteligencia que todo lo sostiene, que la podemos encontrar desde lo más infinitesimal hasta lo más macro, que sustenta una galaxia como el clúster de galaxias en donde estamos, este universo inconmensurable, en teoría, de miles de millones de galaxias, si es que es así, no lo sé, ¿verdad? Pero también podemos ver evidencia de este orden implicado, de este orden implícito, hasta en lo microscópico y en lo cuántico, que es aún más fascinante y más impactante, ¿no? Entonces, esa inteligencia yo le llamo Padre. Sí. Entonces, yo decía, gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Gracias, Padre, por la sanación de mi vejiga. Y lo repetía una y otra vez durante media hora, a veces 40 minutos, 45 minutos. ¿Y qué pasaba? Yo ahora lo sé. ¿Qué pasaba? Cuando tú entras en ese estado expandido de conciencia, estás creando un circuito neuronal con una intención. Esa intención, que en este caso era la sanación de mi vejiga, se va traduciendo en una bioquímica, en neurotransmisores, en neuropéptidos. Es una paquetería química, una paquetería de información que llega a través de la sangre a todas las células. Las células reciben por medio de los neuropeptídicos, unos canales receptores, esa química para interpretar ese mensaje químico. Es decir, si yo estoy deprimido, también sucede lo mismo. Los neurotransmisores llevan el mensaje de depresión a mis células lo entienden y mi sistema inmune se puede deprimir. Por ejemplo, se inmunodeprime, se puede incluso hasta detener, se inmunosuprime. Ahí podemos ver que hay una relación. Entonces, el repetir esa intención una y otra vez, con gratitud además, iba creando unos circuitos cerebrales, iba movilizando una bioquímica, ingresaba a cada una de mis células, interactúa con el material genético y el ADN, que es una inteligencia que nos diseñó desde cero,
empieza a expresar genes que estén en armonía con el mensaje químico que está recibiendo. ¿Cuál es el mensaje químico? Gracias por mi sanación, gracias por la sanación de la vejiga, ya lo estoy dando como un hecho. Así que la correlación, la armonía entre estos procesos psico-neuro-inmuno-endocrinológicos es perfecta. Y el ADN empieza a expresar genes que estén en correlación con ese mensaje, y estos genes producen unas proteínas, y estas proteínas ponen en marcha procesos en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso del cáncer, cuando hay tumoraciones, nuestro sistema inmunitario tiene una capacidad innata de eliminar tumores. Tenemos, por ejemplo, muchas formas de eliminar tumores, pero una de las varias es el mecanismo de apoptosis, mediante el cual, por ejemplo, ciertas células como las linfocitos NK, que están fallando, por cierto, en un familiar tuyo me comentaste, que tiene un problema de anemia linfo, ¿sabes? Pues estos linfocitos, los NK, los natural killers, son asesinos naturales. Estos linfocitos son capaces de dirigirse a donde está el tumor, inoculan unas citoquinas, que son unas sustancias que son inflamatorias, interleuquinas, interferones, etcétera, que pueden causar una destrucción, una muerte programada en la célula tumoral. Se ejecuta esta muerte, esta destrucción, se destruye la tumoración y luego viene el cuerpo y produce una fagocitosis por medio de los macrófagos y se come ese material degenerado y queda la persona libre de un tumor. Ese potencial, Piero, y querida audiencia tuya, ese potencial está en el cuerpo, entre otros. Con linfocitos T también hay otros mecanismos. Pero ¿cómo promoverlo? ¿Cómo promoverlo? ¿Cómo involucrarnos nosotros en lograrlo? Bueno, esta es una de las maneras. Pero mi recomendación es que no solamente sea un acto de, bueno, voy a probar lo que Tito me dijo o lo que Tito dijo en un programa con Piero, porque les va a faltar el factor certeza, la convicción, porque esto no es hacerlo de un día, esto es todos los días. Y además, durante la cotidianidad, a cada momento, cada hora, hay que hacer otras cositas para estar integrado en esa respuesta fisiológica y bioquímica permanente, porque hay que hacer una transformación, hay que cambiar por completo. Pero esta es una de las maneras que cualquiera puede poner en práctica y podría sorprenderse de los resultados. Yo hablaba con mis guías de que voy a venir contigo a hacer la entrevista y es mi primera entrevista porque fuiste el primero que me habló para una entrevista. Me explicaban que es muy importante que yo explique mi proceso, porque tal vez este proceso lo esté viviendo otra gente y creen que están locos, que no es cierto, que... Entonces me dijeron, es muy importante que digas cómo te fuimos bajando los paquetes de información. Y mira, bueno, pues primero haz de cuenta que me muestran a mí un escenarios de mi vida, o sea, de niña, ¿cómo era yo de niña? Haz de cuenta que yo de niña creaba todo, o sea, yo no sabía que las cosas se compraban. O sea, yo quería una cámara de tomar fotos y yo me la fabricaba con una caja de cartón, con bien rústico todo. Quería un micrófono, yo me lo fabricaba. Quería una máquina de escribir, yo me la fabricaba. Nunca en mi mente pasó que lo podía comprar. O sea, no sé si porque éramos de familia humilde, no sé, nunca me pasó eso. O sea, esas cosas no existían. Yo creaba todo. Entonces, me muestran ese escenario de mi niña creando todo. Luego mi escenario en mi etapa difícil, con un papá alcohólico, con una mamá sobreprotectora. Y ahí me dicen, mira, esto tenías que aprender aquí. Me pasan a mi familia de casada, a mi vida de casada, con un marido que tenía todos los defectos que de uno, él los tenía todos, entonces esto tenías que aprender aquí, o sea, tenía que ser el maestro de maestros. Entonces ese fue el que me pusieron a mí y me muestran ese escenario. Luego mi escenario con mis hijas adolescentes, esto tenías que aprender aquí. Y ahí haz de cuenta que se cierra mi paquete de, yo le llamo de información para mi célula. Ahí se completó mi célula. Y haz de cuenta que en ese momento yo de ser una señora rica, o sea, dándome una vida social padre, me pongo a estudiar cosas del hinduismo. Llego a la India como la típica señora rica que se va de viaje allá a conocer allá. Y cuando estoy ahí me doy cuenta que yo soy de ahí, o sea, me siento feliz, dichosa, o sea,
Y regreso de mi viaje y yo sigo estudiando cosas de la India, cosas de la India. Yo creo que duré como 4 años estudiando los libros sagrados de allá. Pero como cualquier estudiante, uno estudia y, no sé, un día de cuenta que estoy en clase, tomaba clases en línea con un maestro, y de repente mi cabeza como que estalló, o sea, me dolía, no sé, como que me iba a reventar. Y dije, entiendo todo, o sea, todo lo de la clase lo entendía, todos los libros sagrados estaba en mi mente. Pero pensé yo en ese momento, yo creo que todos entienden, yo era la única mensa que no entendía nada. No dije nada, simplemente sentí mucho dolor, eso sí lo recuerdo. Y ese fue mi primer paquete de información. O sea, ahí entendí todo lo que era de Dios, todo el ser, todo nuestro proyecto, ahí me lo dieron. Y hace cuenta que sigo estudiando. Y después alguien me recomienda que vea un video de YouTube porque tengo el don como de sentir el dolor de la otra persona. Ahora sé que haz de cuenta que como yo les veo los hilitos de energía, pues se me mezcla y puedo sentir la energía de la otra persona. Entonces veo un video de YouTube para saber esto de los dones de los hombres y ahí se me baja otro paquete de información. Gracias a Dios ya no fue doloroso. O sea, fue Qué bueno. Simplemente sentir que caían cosas a mi cabeza y grito de emoción y digo, ya me sé todo de la tierra, del mundo, de Dios, del universo, todo, me sabía todo. Y lo tenía todo aquí en mi cuerpo, haz de cuenta que lo quería escupir y no hallaba quien decírselo. Y obviamente mi primer corrida fue con mi familia y les digo, oigan, me sé todo. Y les empiezo a contar cosas así como que de chismes, de los dinosaurios, de las Torres Gemelas, o sea, cosas que les llamaran así la atención para que me hicieran caso de que me sabía todo. Y bueno, obviamente, pues la gente cuando no está consciente no te hace caso y ya, me dijeron, qué bueno. Y ahí yo creo que empezó todo, o sea, mi vida cambió de ser la señora, la típica señora que era, pues me volví 24/7 mundo espiritual. O sea, siempre fui una buscadora. Todo eso me lo muestran cuando me van mostrando cómo me bajaron los paquetes y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, como tengo toda la información aquí, pues hago videos cortitos para que la gente más o menos entienda. Les vuelvo a recordar que ya tenemos a disposición el video de todo el congreso. Son como 5 horas, casi 5 horas y media, no llegó a 5 horas y media, pero son 5 horas, más de 5 horas de muchísima información que nos compartieron. Ya lo pueden ver, los que no fueron y los que fueron también lo pueden ver. La verdad está buenísimo volver a recapitular todo. Es como cuando lees un libro o cuando ves una película. Quizá una de tus películas favoritas la hayas visto varias veces en varias etapas de tu vida o uno de tus libros favoritos lo hayas retomado y lo hayas vuelto a leer. En ese sentido, la información, dependiendo de la evolución de la energía y dependiendo de tu propia evolución, va tomando distintos matices y más significado. Entonces, a pesar de que esto fue pues hace poco, es muy probable que si tú vuelves a tener la información frente a ti, aprendas cosas nuevas o agarres cosas que no agarraste ese día. Y si no fuiste, pues, ¿qué te digo? Te esperan más de 5 horas de un montón de herramientas increíbles y de información y de procesos energéticos que son bien interesantes. Ojo, la activación de Irma funciona cuánticamente. O sea, presencialmente fue fuertísimo. Pero a través del video también van a poder hacer la activación. Y pues ni hablar del discurso de Alejandro. Fue una cátedra de información interesantísima. Y lo que nos compartió Víctor, pues estuvo increíble. Fue súper amena su participación y fue muy, pues como son los 3 guías, ¿no? Ellos pues no se van a callar, ellos van a decir lo que tienen que decir. Y por ahí le dijeron cosas a la audiencia que le tuvieron que decir, pero que al final fue muy importante, ¿no? Que esas cosas se dijeran. Y esas cosas aplican también para los que vayan a ver el video, aunque no me crean. La energía funciona tan logística y literalmente que el tener acceso a ella va a hacer permear dentro de tu propio campo energético lo que necesitas para que te lo pongan en la cara y para que lo veas y lo entiendas de una buena vez. Fue muy dinámico, o sea, yo no tuve un solo segundo en el que me aburrí. Digo, que generalmente estamos, Kike y yo estamos en friega, ¿no? Pero aún así,
En esta ocasión me di la oportunidad de por lo menos un rato sentarme a ver la ponencia de los tres. Si bien no pude sentarme completito a ver todas las ponencias porque tenía otras cosas que hacer mientras y preparar y salir y todo este rollo, me di a la tarea de sentarme y vibrar yo como espectador y la verdad es que sí estuvo increíble. Estuvo bien, bien padre la participación de los tres, estuvo muy padre cómo se permeó la energía, cómo fluyó la información, cómo esas respuestas que uno va teniendo adentro se empiezan a contestar por parte del ponente, cómo ese ping-pong de las preguntas y las respuestas de la gente y de los ponentes empiezan a hacer una sinergia bien poderosa. O sea, híjole, son eventos, la verdad, son eventos increíbles, son oportunidades bien grandes de poder contribuir y colaborar y aprender y salir además con algo práctico para poderlo aplicar. Además de que es muy divertido, o sea, son congresos que duran mucho tiempo y que de verdad ni lo sientes. Es tan dinámica y es tan interesante toda la energía que está fluyendo que, pues la verdad se va bien rápido. Es como si hubiera una atemporalidad. Estás llegando a las 11 de la mañana y te estás yendo a las 6, 7 de la noche y dices, ay, güey, ¿a qué hora pasó tanto tiempo, no? Pues claro, estuviste imbuido en un intercambio de información y de energía tan profundo a un nivel más allá del físico que, pues, el tiempo, pues, se traspola, ¿no? Es a veces lo de menos. Bueno, pues con Irma es la primera vez que la escucho, me pareció increíble, mira, compré esta geometría. Ah, muy bien. Y a Víctor y al doctor Alejandro los he venido escuchando. Yo vengo desde Colombia, justo desde el último evento llegaba y me encantó, o sea, me encanta porque hay mucha gente que está buscando, que quiere trascender, que quiere mejorarse a sí misma y eso me encanta, yo me siento en familia ahora. Ay, qué bueno. Muy agradecida por los eventos que están creando acá. Qué bueno, sí. Esperamos que estés en el próximo evento con nosotros también. Ahí voy a estar, por supuesto. Claro que sí. ¿Y tú qué tal? No, pues padrísimo. La verdad es que yo ya sigo a los 3 guías, a Saleta. A Irma también la vengo conociendo por primera vez y creo que está compartiendo mucha información muy interesante. Sí. Así que los invito a que sigan y bueno, pues nosotros seguimos aprendiendo todavía. Perfecto. No, un evento excelente, creo que cumplió con las expectativas que traíamos. Hemos seguido a las 3 personas que se presentaron, sin embargo creo que se dio información adicional, se clarificaron ideas, sobre todo con la presentación de la doctora Irma Iglesias, que yo sí traía algunas dudas y ahorita creo que completé toda mi información que necesitaba. Sensacional. Me parece muy atinado que en este trabajo que han hecho en Piero, ¿no? Los invitados y todos los que estamos pues en este camino, como bien dijeron los ponentes, el despertar de la conciencia, que hagan este acercamiento, que den respuestas a nuestras dudas también y también la parte donde siempre ellos han dicho lo que importa es el mensaje, no la persona, pero al ver lo que aquí ha sucedido, el sonreír, el poder acercarnos, ¿no? Es la parte humana, es lo que no se debe de dejar de un lado, ¿no? Aunque lo importante sea el mensaje, pero esta fraternidad, esta cordialidad, esta sonrisa, este comer todos juntos dentro del auditorio, pues eso nos enriquece, ¿no? Entonces yo me voy muy contenta, me voy muy satisfecha, muy alegre de haber estrechado a las 3 personas que escucho y que los veo en el canal. Bueno, con Víctor tiene un mensaje muy claro, es importante conectarnos con nosotros mismos para poder avanzar. Con lo mismo aprendí mucho del tema, pues como de combinar esa parte espiritual con la científica, con el doctor Saleta, y en verdad conecté muchísimo con toda la parte de la doctora Irma Iglesias. O sea, mi cuerpo lo sintió todo, mi ser, mis órganos, y es algo que yo estaba buscando hace mucho tiempo, que es sanar mi materia para poder seguir avanzando. Ay, pues qué lindo, es un regalo que te llegó y para algo estás aquí y gracias por compartirlo, de verdad. Muchas gracias a ustedes, que sigan haciendo esta clase de contenido y yo cuando haga mi sanación haré mi parte desde mi tierra en Colombia y para toda Sudamérica para que todos estemos unidos en este gran cambio. Siente una energía muy diferente. No conocía a la ponente Irma, yo conocía a los otros 2. Ya los sigo desde hace mucho tiempo, sé de lo que hablan,
y resueno mucho con ellos en todo lo que dicen. Pero Irma, pues la verdad nunca la había visto y me costó mucho trabajo entenderle, pero algo sí sentí. Sí nos puso a hacer el ejercicio y sí sentí como que temperatura en todo el cuerpo, mareo y todavía sigo sintiendo cosas raras. Entonces, pues no sé, como que sí me resuena. Sí, se mueven cosas, ¿no? Sí, exactamente. Muy contento, estoy encantado de haber podido asistir. Creo que es bueno estar enterado de estas cosas y pues simplemente pues feliz por haber podido estar aquí. Me quedé sin palabras, estoy muy emocionada todavía. La activación fue muy fuerte para mí, muy fuerte. Creo que resolví cosas que ni yo había imaginado que podía resolver. Qué bueno. En general todos los temas creo que estuvieron muy bien desarrollados, presentados. Saleta, Víctor, la verdad es que estoy muy agradecida por todo el esfuerzo que hacen todo el equipo. Gracias a todos, a la doctora en particular, porque esto que me regaló me sigue moviendo. Estoy muy entusiasmada, la verdad es que... Sí, yo creo que es un evento que nos sana a todos, a toda la comunidad que estamos aquí. Hay una vibración especial, ¿no? Sí, increíble, me llevo muchas cosas padrísimas, la verdad, y pues aquí voy a seguir, no voy a quitar el dedo del renglón y a compartir, ¿no? Claro, pues es un regalo tener su presencia también y gracias por compartir.